Pizza caliente. Bueno, levántense, porque ahora van a reaccionar a otro Naruto. Y este sí es uno de los buenos, pero de los re buenos. Jiraiya, ¿otro Naruto? Bueno, después de todo lo que vimos, ya no me sorprende nada. O sea, fue Yuji Itadori y un demonio o yokai creo que se llamaba. Kakashi, tengo curiosidad. Veamos qué tiene de especial esta versión. Espero que sea muy fuerte la verdad. Sasuke, espero que no sea otro loco que solo busca poder. Como los anteriores. Ino, si dijo que es de los buenos, quiero ver qué hizo diferente. Hiruzen, cada persona toma decisiones distintas según el camino que recorre. Será interesante observar este Naruto. Espero que sea bueno Tsunade. Bueno, dejen de hablar y pongan el video de una vez. Entonces las luces de la sala volvieron a apagarse y la pantalla empezó a iluminarse, lista para mostrar la siguiente reacción. El cuerpo de uno y la mente de otro. Eso hizo con Peter Otto. Kakashi, pensando. En la mente de uno y el cuerpo del otro, ¿a qué se refiere con lo que hizo Otto? No entiendo, me perdí. Jiraiya, imposible. El ataque Kakashi. Estoy confundido, porque yo tampoco hablo mandarín para entender eso. Entonces las puertas de la sala se abrieron y una voz llamó la atención de todos. Yo les explicaré todo lo que pasó ahí. Me presento. Soy The Chronic. También soy un vigilante que quiso aparecer junto a los reyes de la sensualidad, Santi Teorías y el gran Jiraiya. Jiraiya, este man sí sabe de estilo. No como tú, Orochimaru. The Chronic. Lo que pasó fue que Otto Octavius intercambió su mente con la de Peter Parker. Otto quedó en el cuerpo de Peter y Peter en el de Otto. Después Peter murió en el cuerpo de Otto, pero le dejó sus recuerdos y su sentido de la responsabilidad. Gracias a eso, Otto decidió convertirse en un héroe y actuar como el nuevo Spider-Man. Y ahora es una araña mejor, un Spider-Man superior. ¡Ja! Asombroso poder y mente, ahora no muerde ni te hace boom. No es amistoso ni existe perder si bala muere con un clic clap boom. Orochimaru, entonces me quieres decir que Naruto era el malo y se robó el cuerpo del héroe, pero al hacerlo se volvió bueno. Kabuto, qué turbia esa gente, sí es una desalmada. Jiraiya, con una gota de sudor. Diablos, pero estos sí que son descarados, por Dios. Mira eso, o sea, hablando de desalmados. Noki, entonces reemplazó a Peter Parker y se adueñó de su vida. Eso está un poco como un plan de ultravillano. Yo, explicando en corto. Casi. La diferencia es que Otto no siguió siendo un villano para siempre. Al vivir como Peter y ver todos sus recuerdos, entendió el peso de ser Spider-Man y decidió proteger a la gente. Al principio reemplazó a Peter, pero con el tiempo cambió su forma de pensar. Y no, vaya, no le tiene miedo a acabar con los villanos. ¿Y por qué usa esa arma? O sea, les dispara y ya. The Chronic, Sakura. Sí, como superior Spider-Man, Otto era mucho más frío que Peter Parker. Si veía que un villano era una amenaza muy grande, no dudaba en usar armas o métodos más extremos para detenerlo, aunque eso fuera en contra de las reglas que seguía Peter. Eso explica por qué se ve tan diferente al Spider-Man del que hablaban. No parece alguien que siempre busque salvar a todos. Kakashi, cambió la forma de pelear, pero sigue cargando con la responsabilidad de proteger la ciudad. Pero encendiendo a todos a balitas. Jiraiya, aunque, eso de resolver todo a balazos no suena muy heroico que digamos. Noki, a veces uno y un villano se diferencian solo por las decisiones que toman. Orochimaru, sonriendo. Interesante, un villano que terminó convirtiéndose en héroe. No es algo que se vea todos los días. Pongámoslo a prueba. Kabuto, definitivamente ese mundo es mucho más extraño de lo que imaginaba. Cansado de estar perdido, una vida de derrotas y de crímenes fallidos. La muerte quiere ser mi amigo y la engaño con el cuerpo de mi peor enemigo. Con este poder quien ahora me limita, un ingenio ilimitado y una ambición infinita. Está bien o que está mal, nadie aquí lo ha decidido. Yo estaré dispuesto a dar valor a lo vivido. Orochimaru, anota eso, Kabuto. Esta información vale oro. Engañar a la muerte con el cuerpo de mi peor enemigo. Jiraiya, tú no te me acerques, Orochimaru, porque te voy dando 4 patadas. Tsunade, riendo suavemente. Siempre fueron así, nunca cambian. Hiruzen, riendo suavemente. Pero entonces Otto, en este mundo, se adueñó de un cuerpo que no era de él. Killer Bee, rimando.
Exacto, ya lo explicaron muy bien, ¿ves? Yo. Nadie viejo amigo, buitre mal nacido. No te da vergüenza ver en qué te has convertido. Utilizas a niños para actos repulsivos. Y alguien que hace eso no merece seguir vivo. Raikage, apretando los puños. Espera, ese sujeto transformó a un niño en un ave. ¿Quién es ese sujeto? Yo, Ki. Es el cuervo. Un villano que puede transformar personas en cuervos y usarlos para cometer crímenes bajo su control. Sí, eso se merece que Naruto le haya dado una paliza. Tsunade, ¿qué clase de poder tan horrible, quitarle la infancia normal a un niño de esa manera? Mei, ese tipo no solo convierte personas en cuervos, también les roba su libertad. Es un enemigo bastante peligroso. Jiraiya, menos mal ese Naruto no se anda con rodeos cuando tiene que detener a alguien así. Hiruzen, hay criminales que ya cruzaron cualquier límite. Ese hombre es uno de ellos. Noki, si un villano usa niños para cumplir sus objetivos, no merece ninguna compasión. Tsunade, espero que ese pequeño haya podido volver a la normalidad después de todo eso. Octavius no va a ceder, Peter Parker ya lo va a ver. La responsabilidad es salvar a los demás. El método da igual. Killer B, rimando. Bueno, tiene un punto. Salvar a los demás sin importar el método tiene un buen punto. Kakashi, no comparto todos sus métodos, pero es cierto que nunca dejó de proteger a los inocentes. Pero bueno, al menos salva inocentes. Jiraiya, ahí está el problema. A veces un héroe cruza la línea creyendo que hace lo correcto. Tobirama, no hay línea cuando al que proteges es una persona de bien. Esa es la diferencia, Hiruzen. Lo importante es recordar que el fin no siempre justifica los medios. Madara, aún así, no se puede negar que ese sujeto hizo lo necesario para detener a criminales muy peligrosos. Si fuera yo, para todos hay. Asombroso poder y mente, ahora no muerde ni te hace boom. No es amistoso ni existe perder, si bala muere con un click clap boom, boom, click clap boom. Juega como si no estuviese click clap boom. Detecto amenazas por venir, puede ser que se va a venir click clap boom. Madara, ¿saben qué me parece gracioso de ese Naruto? Que a cualquier villano le dispara. Riendo suavemente. Ashirama, suspirando. Definitivamente ese Naruto tiene una forma muy directa de resolver los problemas. Tobirama, hay que admitir que los villanos se lo pensarían dos veces antes de enfrentarse a él. Además agradezcan que este Naruto no está en este mundo, porque si se diera cuenta de lo que todo le hicieron a su yo de esta dimensión, más de uno no estuviera aquí. Entonces todos quedarían callados, pero Jiraiya rompería el silencio. Jiraiya, ni siquiera les da tiempo de explicar su plan malvado. Kakashi, digamos que no es precisamente el tipo de Naruto que intenta convencer a sus enemigos con palabras. Hiruzen, cada mundo tiene sus propias formas de impartir justicia. Un asqueroso demente, si lo enredo como siempre, nada va a ser diferente. No irás a la cárcel con una nota amistosa, el ciclo acabará con una muerte dolorosa. Raikage, así que los criminales que él enfrenta no llegan a prisión porque termina con ellos. Bueno, eso significa bastantes cárceles vacías. Kisame, también menos villanos reincidiendo. Aunque sigue siendo un método bastante efectivo. Pain, definitivamente ese Naruto no cree en dar segundas oportunidades. Kakashi, es una forma de actuar muy distinta a la que estamos acostumbrados. Madara, riendo suavemente. Al menos los problemas no regresan dos veces. Todo lo que él debía, pensar en mí, en MJ y en dar cuidado a la tía. Peter se contenía, una redención barata, pero este país sí que mata y remata. Octavius no va a ceder, Peter Parker ya lo va a ver. La responsabilidad es salvar a los demás, el método da igual. Jiraiya, con ojos de corazón. Dios mío. Espera, ¿ese Naruto? ¿Quién era esa chica? Por Dios, era muy hermosa. Tsunade, o sea, tú estás viendo que Naruto es un héroe que no se limita, y tú solo le ves a la pareja. Aunque ella no sabe que es Naruto en el cuerpo de Peter Parker. Orochimaru, pues la verdad fue que lo suplantó y ya tiene su vida. Lo único diferente es que no se limita. The Chronic. Ella es Mary Jane Watson, el gran amor de Peter Parker. Han sido pareja durante mucho tiempo, y siempre lo ha apoyado en los momentos más difíciles. El problema es que ella cree que sigue hablando con Peter, pero en realidad quien está dentro de ese cuerpo es Otto Octavius. Por eso esa situación es tan incómoda y complicada. Killer B, entonces cuando hacen el snus no sabe que es otro hombre diablos. Asombroso poder y mente, ahora no muerde ni te hace boom.
Mononoke, ya se acaba. Estuvo muy bueno, pero le tengo que dar otro punto. Si dejas al criminal suelto, habrá más víctimas. Así que lo hizo bien. Jiraiya. Puede que tenga lógica, pero sigue siendo una decisión muy pesada para un héroe. Kakashi. Cada mundo tiene su propia forma de hacer justicia. No significa que todas sean fáciles de aceptar. Hiruzen. Lo importante es que siempre actuó con la intención de proteger a los inocentes, aunque sus métodos fueran distintos. Tsunade. Definitivamente ese Naruto no se parece en nada al que conocemos. Y bueno mi gente, hasta aquí llegó el vídeo de hoy, espero que les haya gustado el vídeo, deja tu like y suscríbete para más vídeos como estos, y YouTube te recomiende mis videitos, los quiero mucho, gracias, hasta el próximo vídeo.